Vamos a hacer ahora el problema 1.16 de Introducción a la Mecánica Cuántica del Griffiths. Vale, en este problema se nos da esta función de onda en t igual a 0, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces, se nos dice que para x que se encuentre entre menos a y a, la función vale pues a por a al cuadrado menos x al cuadrado, donde a mayúscula es pues una constante y a también es una constante, ambas positivas y reales. Entonces, primero de todo, lo que se nos pide es normalizar la función para que cuando hagamos la integral de menos infinito hasta infinito de la, pues eso, del valor absoluto al cuadrado de la función de onda nos dé igual a 1. Eso es normalizar la función de onda, de tal manera que lo que vamos a encontrar es el valor de a para el que se cumple esto de aquí. Bien, entonces para ello tenemos que resolver la siguiente integral. Menos a hasta a, la integral de menos a hasta a, ¿de qué? Pues de la función esta de onda al cuadrado, o sea, su valor absoluto al cuadrado. Entonces el valor absoluto al cuadrado de la función es a al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado de x. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es resolver esta integral. Bien, ya hemos resuelto la integral, ¿vale? Que se nos pedía, que era esta, y recordemos que lo que tenemos que hacer ahora es igualar el resultado a 1. Lo igualamos a 1 y despejamos para a, de tal manera que tenemos que a al cuadrado es igual a 15 entre 16 al cuadrado, a la quinta, y finalmente tenemos que a es igual a la raíz de 15 entre 16 a la quinta. ¿Vale? Ya tenemos normalizada la función para ese valor de a. Ahora, el apartado B nos dice cuál es el valor esperado de x, es decir, tenemos que calcular el valor esperado de x, que no es otra cosa que la integral de menos infinito a infinito de la conjugada de la función por x por la función sin conjugar. ¿Vale? Entonces, esta integral resulta que no voy a poner a al cuadrado, ¿vale? Aunque sabemos a, el valor de a lo voy a poner directamente para no tener que escribir todo esto. Entonces, si sustituimos, tenemos que la integral a resolver es a al cuadrado desde menos a hasta a, la integral de menos a hasta a, ¿de qué? De x por a al cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, en este punto tenemos que hacer uso de que esto es una función par, esto es una función impar, de tal manera que su multiplicación lo que da es una función impar, ¿vale? Dentro de la integral, y cuando nosotros tenemos una integral de una función impar en unos límites de integración que son simétricos, la integral finalmente es 0 y por lo tanto el valor esperado de x en este caso va a ser igual a 0. Vale. ¿Cuál es, en el apartado C, se nos pide cuál es el valor esperado de la cantidad de movimiento? En este caso, la integral a resolver sería la integral de menos infinito a infinito de la conjugada de la función de onda por menos i h por la derivada de parcial con respecto a la posición por la función de onda. Entonces,
Lo primero que hemos de hacer es calcular la derivada parcial de la función de onda con respecto a la posición. Esta derivada parcial, si nosotros lo aplicamos a la función que nos da el enunciado, obtenemos que sería menos 2ax. Y recordemos que el valor de a es el que hemos hallado aquí, pero no lo voy a volver a escribir, ¿vale? Entonces ese sería el resultado de la derivada parcial y por lo tanto la integral que tendríamos que resolver es la integral de menos infinito a infinito, ¿de qué? De la conjugada, que sería simplemente la función que se nos participa, por menos IH barra por el valor de la derivada parcial de la función de onda, que en este caso nos ha dado menos 2ax. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que resolver. Y de nuevo, démonos cuenta que, primero, fuera de los límites de integración de menos a y a, la función vale 0, por lo tanto lo podemos quitar y obtenemos que la función a resolver sería el 2a cuadrado y h, que son todo constantes, lo podríamos sacar fuera de la integral, y por x por una función par, que en este caso otra vez sería una función par, como ya he dicho, por una función impar, lo que nos daría para unos límites de integración simétricos nos daría 0 otra vez. Por lo tanto, el valor esperado de p vuelve a ser 0, como el valor esperado de la posición. Bien, ahora tenemos que hallar el valor esperado del cuadrado de la posición. En este caso sería hacer la integral, ya voy a hacerlo de menos a hasta a, de la conjugada de la posición por x al cuadrado por la función de onda. Y en este caso la integral a resolver sustituyendo sería esta de aquí, ¿vale? La integral de menos a hasta a de x al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado por a al cuadrado. Bien, ahora vamos a resolver esta integral de aquí. ¿Vale? Y ahora, sustituyendo por el valor de a, que era, lo tenemos aquí arriba, lo voy a copiar y pegar, ¿vale? Si ahora sustituimos, copiar, y lo pego aquí, ¿vale? Sustituimos ahora por este valor, aquí dentro obtenemos que sustituyendo el valor de la integral sería 15 entre 16a a la quinta por a la 7 por 16 entre 105, que sería 15 por 7. Por lo tanto, 15 se va con el 15, el 16 se va con el 16, el 5 se va con el 7 y queda un 2. Y el valor de la integral, finalmente, para el cuadrado de la posición, nos queda que sería a al cuadrado entre 7. ¿Vale? Ahora, apartado E. Lo que se nos pide en este apartado es calcular el valor esperado del cuadrado del momento lineal. Vale, en este caso la integral que tenemos que resolver sería la siguiente: la conjugada de la función de onda por menos i h barra parcial de x elevado al cuadrado por la función de onda. Y bueno, como ya hemos hecho antes la derivada parcial de la función de onda, ahora podemos usar ese resultado de tal manera que lo sustituyamos directamente aquí, ¿vale? Nosotros ya hemos calculado esto antes y nos ha dado que era
menos 2ax, lo sustituimos, ¿vale? Menos 2ax, de tal manera que la derivada parcial segunda sería menos 2a, ¿vale? Bien, ahora sustituimos todo en esta integral, ¿vale? Vamos a sustituir de tal manera que la integral a resolver sería a por el a cuadrado menos x al cuadrado, esto es la conjugada, el valor de la conjugada, por menos h al cuadrado, que esto es el resultado de hacer menos i por h barra al cuadrado, ¿vale? El resultado que da es este. Por la derivada parcial segunda con respecto a la posición de la función de onda, que lo que nos ha dado es menos 2a. Vale, ahora vamos a sacar fuera de la integral todos aquellos elementos que son constantes, que sería 2 por a al cuadrado por h al cuadrado, ¿vale? Y el negativo con el negativo se va. Y nos queda calcular la integral de menos a hasta a de a cuadrado menos x al cuadrado de x. Y ahora hacemos esta integral, que es bastante sencillita. Y en este punto volveríamos a sustituir la a al cuadrado por su valor y nos quedaría que la expresión es, este es el valor de la a al cuadrado, ¿vale? Sustituido ya, h barra cuadrado por a al cubo. Bien, sustituyendo y quitando valores, nos queda esta expresión, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente el 8 se va con el 16, queda un 2 abajo, en el 15 se va el 3, queda un 5, el 3 se va abajo y el 5 de abajo queda un 2 que se va con el a al cubo de arriba. Y nos queda la expresión de aquí, ¿para qué? Para el valor esperado del momento lineal al cuadrado. Bien, ahora nos quedan tres apartados súper rápidos de hacer. ¿Por qué? Porque el apartado F nos pide calcular la desviación típica de la posición. La desviación típica de la posición es la raíz del valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado, que ya sabemos que esto era 0 y esto era a al cuadrado entre 7. Esto era a al cuadrado entre 7 y por lo tanto el resultado final que nos da es a entre raíz de 7. El apartado G nos pide calcular la desviación típica del momento lineal, que de la misma manera sería el valor esperado del cuadrado del momento lineal menos el valor esperado del momento lineal al cuadrado, que pues haciendo los cálculos pertinentes y sobre todo utilizando esto de aquí, h barra entre a sería el resultado por raíz de 5 entre 2. Vale. Y ahora el último apartado nos dice que comprobemos que estos resultados son consistentes con el principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Que la multiplicación de las desviaciones típicas de la posición y el momento lineal tiene que ser mayor o igual a h barra entre 2. Comprobemos que esto se cumple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente multiplicando la desviación típica por el momento lineal de lo que nos ha dado. Entonces, la desviación típica de la posición es a entre raíz de 7 por la desviación típica del momento lineal, que es h barra entre a por raíz de 5 entre 2, y esto nos da simplemente h barra por raíz de 5 entre raíz de 14. ¿Vale? Y si estos datos los ponemos en una calculadora, ¿vale? El resultado que nos da es más o menos, no quiero ponerlo, más o menos 0,598 h barra, que es mayor que h barra entre 2, que es 0,5 h barra, ¿vale? Entonces se cumple el principio de incertidumbre, ¿vale? Correcto, y habríamos terminado con el problema.
Nada, muchas gracias por ver el problema y hasta otro problema o otra cosa.